Estimados amigos, buenos días, bienvenidos. A nombre de la Universidad Veracruzana, en nombre también de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz, por supuesto también a nombre de la Sociedad Veracruzana y la Sociedad Mexicana de Salud Pública, sean bienvenidos a esta presentación del libro y en homenaje precisamente de Miguel Bustamante, un pilar de la salud pública moderna de México. Y nos acompaña presidiendo esta ceremonia la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias por la presencia del doctor Gabriel Rián de Juárez, quien es director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, representante personal del doctor Arturo Irán Suárez Villa, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz. A quienes habrán de participar en esta presentación de este libro, muchas gracias por la presencia de la doctora Lourdes Mota Murguía, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Bienvenida. Nos acompaña también la secretaria académica, la maestra Leticia Rodríguez Audirac. Y en calidad de co-coordinadores de este libro, el doctor Rafael Lozano Asensio. Y el doctor Roberto Tapia Concha. Muchas gracias al personal de la Secretaría de Salud. Muchas gracias a los integrantes de la Sociedad Veracruzana y Mexicana de Salud Pública. Bienvenidos también funcionarios universitarios y comunidad de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos todos. Estimados amigos, vamos a escuchar las palabras que nos dirige la maestra Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana. Muy buenos días, doctora Sara Ladrón de Guevara, distinguidos integrantes del Presidium, doctor Riande. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a todos los que están hoy en la Universidad Veracruzana y a nuestros académicos, por supuesto, por participar en esta ocasión de una presentación de un libro que al mismo tiempo permite visibilizar y hacer un reconocimiento al trabajo por la salud pública que ha hecho nuestro país, que han hecho las universidades, que hace nuestra universidad y que desde el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana se tiene una fortaleza en este sentido. El día de hoy vamos a escuchar sobre la vida del doctor Miguel Bustamante, un pilar de la salud pública moderna en México, y a través de este trabajo vamos a distinguir, vamos a reconocer cómo se ha forjado toda una trayectoria profesional y dedicada a un servicio social como es la salud pública a lo largo de nuestro país. Se trata del forjador de instituciones, investigador, académico, pero también funcionario nacional e internacional, quien propuso entender a la salud pública desde tres dimensiones, desde lo global a lo local, de lo molecular a lo social y de lo individual a lo colectivo. Es por ello que los profesionales de la salud pública reconocen que el liderazgo que México ha tenido en el ámbito de salud pública es justamente por asumir estas dimensiones que el doctor Bustamante ha propuesto, pero es justamente también por esa participación indispensable de las instituciones de educación superior, de las instituciones educativas como la nuestra. El Instituto Nacional de Salud Pública ha sido un pilar y una fortaleza en el trabajo de salud en ese sentido, y lo es también nuestro Instituto de Salud Pública en la Universidad Veracruzana. El doctor Miguel Bustamante es el primer médico mexicano que se doctoró en salud pública
Él participó de la fundación de los Servicios Coordinados de Salud de los Estados, del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina. Recorrer la trayectoria y la vida del Dr. Bustamante nos permite visibilizar, como lo he dicho, la relación que hay entre los formadores de los profesionales de salud y en particular de salud pública, con esta participación en la atención de problemas sociales reales en nuestro entorno y sobre todo en el aseguramiento del derecho a la salud. Sean todos bienvenidos a este evento en el que con la participación de la doctora Sara Ladrón de Guevara hacemos un reconocimiento a todos los dedicados a la salud pública a partir del recorrido de una vida como la del doctor Miguel Bustamante y de todo el legado que le deja a México y a América en general por este trabajo de salud pública. Muy buenos días a todos. Estimados amigos, entrando en materia precisamente de la presentación del libro Miguel Bustamante, un pilar de la salud pública moderna de México, vamos a dar inicio con las palabras de la doctora Lourdes Mota Murguía, presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. De verdad es para mí un gran gusto estar aquí en Jalapa. Es una ciudad que quiero mucho, donde tengo muchos amigos y de la que tengo excelentes recuerdos. Así es que de verdad es muy especial el poder cumplir la promesa de venir a presentar el libro aquí. Quiero agradecer la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, que pues justamente le da la relevancia al libro que nosotros queremos que tenga, lo que queremos transmitir. También quiero agradecerle a la maestra Leticia Rodríguez Audirac, que nos acompaña hoy, la secretaria académica. Quiero agradecerle al doctor Gabriel Reande, que nos acompaña en la presentación del secretario de Salud. Quiero agradecerle al presidente de la Sociedad Veracruzana, al doctor Javier Reyes. Y también quiero agradecerle a dos personas que trabajaron mucho para que este evento pudiera suceder. A la doctora Edith Rodríguez, encargada del Instituto de la dirección del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, pero también expresidente de la Sociedad Veracruzana, exsecretaria de Salud, y a mi amigo Luis Fernando, con quien tenía yo una deuda de venirlo a visitar. No quisiera empezar a platicar sobre el libro sin hacer mención de una compañera que seguramente hubiera estado hoy aquí con nosotros, pero se nos adelantó en el camino. Hay gente que cuando alguien se va pide un minuto de silencio, hay otros que piden un minuto de aplausos. Yo quiero dedicarle esta presentación a la doctora Socorro Gómez Delgado, si me lo permite. Bueno, hecho lo anterior y recordándole, y como les digo, seguramente estaría aquí y además opinaría sobre el libro. Déjenme platicarles cómo se gesta el libro. La idea de este libro surge cuando el doctor Rafael Lozano es seleccionado para recibir la medalla al mérito sanitario y al mismo tiempo es invitado a impartir la conferencia Miguel de Bustamante dentro de nuestra reunión anual. Y curioso como es él y buen investigador, decidió que tenía que conocer más sobre la vida del doctor Bustamante y empezó a hurgar en los archivos, en el internet, y decidió después que no era suficiente, que tenía que escribir un libro. Y fue a buscar a otro excepcional salubrista,
para tratar de convencerlo de que se sumara a su aventura, que es el doctor Roberto Tapia Conger, quien no solo se convirtió en coordinador de la obra, sino que sumó a la Fundación Carlos Slim para el trabajo de este libro. Y justo ahí es donde yo me sumé. Bueno, no yo, se sumó la Sociedad Mexicana de Salud Pública. No se podía hacer este libro si no estábamos involucrados, y mi predecesor, el doctor Miguel Olvera, decidió que teníamos que estar ahí y nos pidió a Alicia Herrera, que hoy está con nosotros, y a mí, que nos convirtiéramos en el látigo para que los trabajos se concluyeran a tiempo y el libro se pudiera presentar en la reunión anual que sostuvimos en noviembre pasado en Nayarit, y lo logramos. Entonces aparece en escena otro actor, porque si íbamos a hacer un libro, si íbamos a hacer una biografía histórica sobre un personaje que además tenía la característica de ser un apasionado él mismo de la historia, pues había que hacerlo con los mejores. Y fuimos con Editorial Clio. Editorial Clio escuchó lo que teníamos que platicarle, la pasión con la que el doctor Lozano se expresó sobre el doctor Bustamante, y decidieron también subirse a este proyecto y poner al frente del equipo de investigadores a Javier Lara Bayón. Javier y los coordinadores, el doctor Lozano, el doctor Tapia, pasaron muchas horas de búsqueda, de entrevistas, y me permitieron estar con ellos en la entrevista del doctor José Narro. Esa entrevista, si me permite, quisiera hacer referencia a ella porque para mí fue muy emocionante, no solo por el hecho de estar con el secretario de Salud, sino porque él habló de cómo pudo conocer al doctor Bustamante y cómo lo considera su maestro sin que en realidad le hubiera dado jamás una clase. El doctor Narro dijo entonces, y yo estoy absolutamente convencida de que así es, que hay personas que pasan por nuestra vida y que nunca nos dan efectivamente una clase, pero por la forma en la que se conducen, por sus acciones y por sus obras, dejan una huella en nosotros para que los consideremos como nuestros maestros. El libro sobre el doctor Bustamante es el primero de una serie de esfuerzos que se están impulsando desde la sociedad para recuperar y para honrar nuestra historia. Está muy de moda esa frase de que hay que conocer y recordar el pasado para no repetirlo. En el caso de nosotros, las y los saludistas, tenemos que recuperar nuestro pasado para saber cómo vamos a enfrentar los retos del presente y cómo vamos a enfrentar los retos del futuro. Hay cosas de nuestro pasado que tenemos que retomar, que traer a la actualidad y que llevar hacia adelante. Déjenme decirles que es de total justicia que ese primer esfuerzo sea el libro del padre de la salud pública en México, el doctor Miguel Bustamante. ¿Y por qué venimos a Veracruz? ¿Por qué fue Veracruz uno de los estados donde decidimos presentarlo? Antes estuvimos en Oaxaca, su estado natal, estuvimos en Guanajuato, donde él estableció los servicios coordinados, y ahora estamos en Veracruz porque aquí en el año de 1929 decidió poner en marcha una de sus ideas geniales, que tuvo muchas, y que esas ideas geniales son parte de lo bueno que tiene hoy todavía nuestro sistema de salud. Estableció la unidad sanitaria cooperativa de Veracruz en el puerto, y además se vino a vivir. El doctor Bustamante, como les decía, era un saludista excepcional. Era un personaje que lo he repetido hasta el cansancio, era protagonista de la historia, pero no era protagónico. Era un hombre comprometido con México, un hombre honesto. Y eso es lo que tenemos que recuperar cuando leamos el libro. Yo le decía al doctor Lozano que ya casi me aprendo el libro de memoria de tantas veces que lo he leído, pero cada vez que me acerco a él, ya hasta lo empecé a subrayar, encuentro algo nuevo.
algo que me inspira a ser mejor y que me hace darme cuenta de que tengo una tarea enorme. Él fue presidente de nuestra sociedad. Así es que, bueno, no la tengo para nada fácil. Y antes de cederle la palabra a los coordinadores del libro, quiero retomar una frase que además van a encontrar en la contraportada del libro y que dirigí a mis compañeros de todo el país en Nayarit en noviembre pasado cuando rendí protesta como presidente de la sociedad y de la cual hoy quiero recuperar algunas palabras. La lucha por la salud es y será la batalla por el bienestar de todos los hombres, donde quiera que vivan. Por eso, los sanitaristas tratan y sueñan y trabajan. La mejor manera de honrar la memoria del doctor Miguel de Bustamante es, por supuesto, leyendo este libro, porque lo tienen que leer y releer, como ya les dije que yo lo hice, pero también soñando, tratando y trabajando, porque viviendo con su ejemplo, recuperándolo y haciéndolo una realidad es la mejor manera de trabajar por México. Muchas gracias. Bueno, pues cedemos el uso de la palabra a los co-coordinadores de este libro. En primer lugar, al doctor Roberto Tapia Conde. Pues muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que sí es un día muy especial y el poder estar aquí en Jalapa, estar en el estado de Veracruz, en esta quinta presentación del libro. Ya Lourdes lo dijo, empezamos el año pasado en Nueva Vallarta, nuestra reunión anual, después nos fuimos a la Secretaría de Salud, a la Sala Miguel de Bustamante, con la presencia del secretario Narro, después su tierra natal con la participación de la fundación que lleva el nombre del doctor Bustamante y su familia, en el estado de Guanajuato, como ya lo mencionó Lourdes, La Razón, y dentro de un recinto extraordinario que es el Congreso del Estado, y hoy aquí en este cierre, yo diría broche de oro en esta presentación en la ciudad de Jalapa. Pero es todavía más significativo porque nos honra el que lo presida la rectora. Rectora, muchísimas gracias. Yo a usted la admiro mucho, la admiro por su valentía, por su capacidad de enfrentar la adversidad y por decir la verdad por encima de todo. Creo que eso es lo que necesitamos los y las mexicanos, y aquí usted es un ejemplo de ello. Yo la veo con cierta frecuencia cuando coincidimos en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Por casualidad, nuestros asientos están más o menos cerca, pero es por casualidad, no es por otra razón. Y es que se disfruta esta ciudad. Yo desde hace, junto con Laura, mi esposa, decidimos hacer de esta nuestra ciudad. Hoy ya no es la misma de hace algunas décadas, pero sigue siendo cálida, extraordinariamente afectuosa. Y de ahí el que gana la emoción por estar aquí. Muchísimas gracias. Obviamente, también estar en este recinto donde podemos tener la asistencia de muchos amigos cercanos y algunos comentados, pero yo los quiero insistir en ellos. La presencia de Edith Rodríguez, que es una luchadora de la salud pública de Veracruz, quien recibió la medalla al mérito sanitario en el 2008. Quiero decirles que recibir la medalla al mérito sanitario es un reconocimiento de pares, es un reconocimiento de quienes ejercemos la salud pública y reconocemos que se merecen el ser reconocidos por el mérito de trabajar. Así es que, Edith, es extraordinario que nos acompañes, que sigas actuando y trabajando constantemente y tengas hoy la responsabilidad de estar dentro del Instituto Veracruz de Salud Pública. Lo mismo, de ver compañeros y amigos de hace muchos años, obviamente Luis Fernando Antiga, exsecretario de Salud de aquí, expresidente de la Sociedad Mexicana, que yo tuve la fortuna de trabajar con él hombro con hombro
y de ver su esfuerzo, su empatía con la gente y de una entrega total. Así es que es un gusto tenerte aquí, Luis Fernando. Muchísimas gracias. No quiero dejar no quiero ser omiso, pero no puedo dejar de mencionar al doctor Gabriel Reande, que hoy está en un puesto de alta responsabilidad. Ya pasó por el Instituto de Salud Pública de Veracruz, de la Universidad Veracruzana, ya ha pasado por muchas cuestiones, pero yo creo que ahora es la que la tiene más difícil. Así es que, sin duda, Gabriel, el que nos acompañes y acompañes a la rectora, creo que es también un privilegio para nosotros. Obviamente, pues aquí hay muchas caras de amigas y amigos de quienes me sufrieron como jefe en su momento, y quienes disfruté de la amistad y sigo disfrutando de su amistad. Muchísimas gracias. Ya decía que estar en este recinto del Museo de Antropología de Jalapa, el MAX, que cuando puedan siempre visítenlo. Laura y yo venimos con cierta frecuencia porque cada vez que se visita, se disfruta, se ven áreas distintas, de que se pueda ver lo que ha sido la historia y ser el recinto de la colección más importante, o segunda colección más importante de la historia prehispánica de Mesoamérica, porque no nomás es de esto, sino de toda la extensión y la dinámica de culturas olmeca o la tolteca, las cabezas colosales que se tienen aquí. Aquí es el recinto que más cabezas colosales tiene. Aquí hay 7 de las 17 que existen, que aún están en las zonas originales, pero que se pueden disfrutar las estelas, es decir, innumerables obras que nos recuerdan ese esfuerzo con el que se hacían esos símbolos que hablan de tenacidad, de creación, de innovación. Entonces, el tenerlo aquí, esta reunión, tener su presencia, la hace muy importante. Mi comentario, además de lo ya dicho, lo organicé a partir de 3 preguntas, que para mis colegas como Lourdes y Rafael, y quienes nos han acompañado, pues ya media se la saben, pero les he tratado de meter algún matiz para hacerlo. La primera es por qué hacer un libro sobre don Miguel Bustamante, y razones para leer su crónica. Primero, lo van a disfrutar. Hace poco me pasaron por WhatsApp un video interesante que decía: les presentamos la nueva tecnología del siglo XXI, y le llamaron libro, porque no requiere de energía eléctrica, es autocontenido, no necesita de que tengamos memoria suficiente más que capacidad de lectura, y así toda una serie de atribuciones haciendo analogías con la tecnología que hoy tenemos. Y es en serio, es extraordinario el que todavía tengamos la fortuna de hacer estos libros, estas obras que perduran. Ese es un privilegio. Además, como ya lo dijo la doctora Lourdes Mota, fue con Clio, que es una extraordinaria editorial muy enfocada al tema histórico, con un material de primera, pero que rescata toda esa colección que el propio doctor Bustamante y su familia tienen como acervo y que permitieron el darnos los derechos para poderlo colocar dentro del libro. Pero también diría yo que vale la pena, porque la vida y obra de Bustamante está llena de matices. Ya aquí se ha dicho, todo lo que él generó, todo lo que él propició en diversos campos. Y eso vale mucho la pena porque incluso habla de la necesidad de que se reconozcan el origen de esas instituciones para darles el valor presente y no por improvisaciones falsas se logre desacreditar instituciones o incluso se aniquilen por decisiones políticas. Otra segunda razón para leer el libro es que Bustamante es la expresión de lo que yo llamo la versatilidad inherente al quehacer de la salud pública. Porque, y lo comento en el preámbulo, en el que dice que justamente ya se comentó por la secretaria académica, la salud pública debe de ser vista, y Bustamante ya tuvo esa visión
de que la veamos desde la parte molecular, porque hoy la salud pública incide en el átomo, pero también eso tiene repercusiones en el componente, digamos, social. Entonces hay esa dimensión. Pero hay otra segunda dimensión, que es la línea que traza de lo local, de lo que hacemos a nivel de las jurisdicciones, de los centros de salud, del trabajo comunitario, que tiene su reflejo en lo global. El cambio climático es un ejemplo extraordinario. Y por el otro es el que va de lo individual, porque la salud pública tiene incidencia en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de interiorizar los mensajes preventivos, en la capacidad de tener autocuidado, en la capacidad de tener conciencia del ambiente, hasta incluso en la parte colectiva, a nivel de comunidad. Así es que esa es parte de esa expresión de la versatilidad de la visión, y que hoy en día debemos de hacer. Bustamante es, otra de las razones es que Bustamante es la intersección de la actividad académica. La actividad académica es inherente al quehacer de la salud pública. Se debe de dar desde una perspectiva de plataforma de capacitación para el que esté en la trinchera cotidiana, desde formar parte de una universidad y coparticipar en proyectos conjuntos. Eso hizo Bustamante. Pero también lo ligó con la organización y operación de los servicios de salud pública. Y lo que a mí más me impresiona es que utilizó todo eso para generar política pública. La salud pública tiene su expresión máxima y digamos que inamovible cuando logra cambiar las políticas públicas. Bustamante ya traía esa línea. La segunda pregunta es por qué Bustamante es un pilar de la salud pública, como es el subtítulo del libro. Y son muchas por lo que es un pilar. Primero, fue el profesional de la salud que fundó las bases del quehacer que hoy rige. Ya Lourdes lo dijo. Es el pilar central de la salud pública moderna en México, porque fue analítico, estratégico y operó dentro de un marco teórico-político, sin ser político y menos corrupto. Nunca tuvo el doctor Bustamante ningún tema de ser considerado. Yo diría que en esos años la salud pública era tan digna que se hacía en el marco de la pobreza. La salud pública, cuando tuvo dinero, perdió su dignidad, porque fue manipulada por quienes no son de la salud pública. Entonces, lo que hizo Bustamante fue esa convicción de organizar todo eso para poder impactar la salud de las poblaciones. Una segunda razón fue que fue innovador, con capacidad de absorber las tendencias modernas. Eso nos toca a todos. Si bien todos los días estamos enfocados en el quehacer diario, tenemos que estar viendo qué está sucediendo en el mundo, y no nomás ver cómo se aleja el mundo de lo que hacemos, sino jalarlo, hacer lo propio, hacer lo que se incorpore. Tenemos que ser incluso tenaces en que eso, y eso hizo Miguel Bustamante. Bustamante fue un técnico, privilegió la unión de la realidad con su propósito, pero con los procedimientos. Una cuarta razón es que fue un visionario, al ver la importancia de los llamados determinantes sociales de la salud, al plasmar en sus acciones sanitarias el enfoque de las condiciones sociales respectivas. La relevancia de considerar la educación como un binomio natural en la salud pública. De ahí que salud y educación deben de ser pilares de toda política social. Deben de estar ahí y son intocables. No pueden ser manipulados, no pueden ser llevados al plano de la manipulación política, porque finalmente se está incidiendo en la salud de la población, en su prosperidad individual y colectiva. Entonces, salud y educación deben de estar ahí, unidos de manera permanente y con toda la convicción necesaria de ser los espacios más transparentes, honestos y de servicio a la colectividad. Bustamante, pues, también la razón por la que es un pilar es que también pudo ver la relevancia
del vínculo entre los diferentes niveles de gobierno. Incluso enfatizó que las acciones de salud pública deberían de iniciar en los ayuntamientos. Claro, es ahí donde se gesta la relación cotidiana de la interacción de las personas con su contexto. En ese sentido, documentó la falta de armonía, imagínense desde cuándo, de las disposiciones de las autoridades y se dio a la tarea de elaborar la propuesta para la implantación de los servicios coordinados de salubridad para remediar, imagínense estas frases que él usó, la invasión y sobreposición de los campos de acción de los 3 niveles de gobierno. Incluso su trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina se tituló La coordinación de los servicios sanitarios federales y locales como factor de progreso higiénico. Como que Bustamante vivió todos los días con nosotros. Otra razón es que Bustamante participó en la fundación de múltiples instituciones. Ustedes conocen el INDRE, pues él fue casi prácticamente cofundador. Además, algunos sufrimos el servicio social, si lo podemos culpar, a Miguel de Bustamante. También fue miembro durante muchos años de las campañas sanitarias y los elementos base que él colocó, pues son hoy justamente ese sustento de muchas campañas preventivas. No puedo dejar de mencionar que Bustamante es pilar de la salud pública moderna por haber formado parte de los fundadores, y ya lo dejo nuestra presidenta, de la sociedad, fundador, incluso presidente de la Sociedad Mexicana de Higiene, hoy es la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Al respecto, permítame retomar algunos párrafos del discurso de Miguel de Bustamante con motivo de la ceremonia celebrada el 24 de julio de 1975, organizada por la sociedad misma para conmemorar los 50 años de ejercicio profesional. Y dice así Miguel de Bustamante ese día. Dice, la práctica del sanitarista carece de prestigio popular, pues no lo engalanan los éxitos de la terapéutica o de la rehabilitación. Por el contrario, hay indiferencia cuando se hace el bien a un gran número de seres humanos porque los beneficiados, sus familiares o sus vecinos no lo saben. Y lo más probable es que otros reciban el elogio cuando el logro es objeto de publicidad interesante. Se cierra la referencia al doctor Bustamante. ¡Qué verdad! El que trabaja ahí en la trinchera de todos los días, ahora sí que está ahí, la suda. Y a veces quien se lleva los aplausos somos nosotros. Esa es la incongruencia, pero es a su vez la satisfacción. Por ello es importante rescatar un principio que guió a Miguel de Bustamante, y retomo nuevamente palabras de don Miguel. El profesional de la salud pública debe aplicar el rigor en la técnica y la bondad en la vida. Termina la cita. Pero me permito en lo personal complementar lo dicho por don Miguel cuando yo comento que los egos personales no caben en la salud pública, porque la salud pública se ejerce en plural. Y paso a mi tercera pregunta ya para concluir. ¿Por qué presentar el libro aquí en Jalapa, en el estado de Veracruz? Primero, por lo que ya se dijo, pues, aquí establece la unidad, la segunda unidad de sanitaria cooperativa. La primera fue semanas antes en la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos, pero esa no tuvo, y Edith es una experta en esta historia. Pero él se desplaza, como ya lo mencionaron también, a vivir y a montar algo que podemos decir que es el principio de la conceptualización innovadora, donde se integran todos los departamentos relacionados con la intervención poblacional, con las acciones sanitarias que podemos llamar el control de riesgos sanitarios, las acciones de prevención, las de atención médica y las educativas, todos en conjunto en una misma unidad. Como que hoy justamente los egos hacen que cada quien tenga sus hilos y que al final de cuentas
no haya esa capacidad de integrarlo a nivel prioritario para servir a la población en su contexto correspondiente. Ese fue el principio. Pero lo más interesante es que estas unidades cooperativas dieron el origen a las primeras unidades de salud permanentes. Todo era pues, de como los pobladores migrantes eran delgadas y se movían y actuaban en los brotes. Decidieron que había necesidad de tener unidades fijas y que por lo tanto fue el principio de lo que hoy podemos denominar nuestro primer nivel de atención. El estado de Veracruz, por su extensión, por su geografía, por su población, es un actor central en la carga de enfermedad, que lo coloca como un estado de alta prioridad, en donde se pueden ver reflejados los logros, pero también los grandes retos. Y por eso el recordar a Miguel E. Bustamante en Veracruz es traer esa memoria, es traer ese concepto de que lo importante es el trabajar, el innovar, el tener conciencia social, el ser humanista y el trabajar ante todo centrados en el beneficio de la población. Y con esto cierro, y es mi reflexión final. A mí me gustaría que hoy, en este recinto, en este lugar, el que podamos iniciar en este encuentro de todos los que hacemos la salud pública, o un buen racimo de los que lo estamos aquí, que somos ejemplo de lo que sucede allá todos los días, el encabezar un movimiento para recuperar e impulsar el prestigio del saludista. El saludista no puede ser desplazado, el saludista no puede ser eliminado de su capacidad de ser por políticos. No puede ser desplazado el salubrista por los intereses de generar votos. No puede ser desplazado por los intereses de compadrazgo. Un director de hospital tiene que ser un director de hospital hecho y derecho, hombre o mujer. Un jefe de jurisdicción debe de ser un perfil preciso. No puede ser el ingeniero o el amigo, el compadre o el hermano, etcétera, del político en turno. Un director de centro de salud debe ser un hombre o una mujer formada para hacerlo. ¿O acaso podemos entrar en un quirófano cualquiera de nosotros y hacer una cirugía de la noche a la mañana? Eso significa que no hay un aprecio a la salud pública. Eso significa que cualquiera puede manipular a la población para intereses personales. Y por eso es que me atrevo desde aquí a iniciar este movimiento personal. Porque vamos a dignificar la salud pública y vamos a dignificar al saludista. Les aprecio mucho su atención. Muchas gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra al siguiente cocoordinador del libro, al doctor Rafael Lozano Asensio. Muy buenos días, tengan todas y todos. Uno de los propósitos que me hice a principio de este año, porque sabía que venían todas estas presentaciones, era no hablar después de Roberto Tapia, pero no lo voy a cumplir. A mí me resulta muy simbólico hacer esta reunión en el MAX. Me encanta que le digamos el MAX, emblemático edificio que alberga nuestra cultura milenaria y que con un acervo de más de 25,000 piezas nos permite hacer un recorrido por las culturas olmeca, totonaca y huasteca, entre otras. Este recinto va más allá de ser un museo estatal. En él se reúnen expresiones antropológicas del país y por eso no pudo haber mejor escenario en la ciudad de Jalapa para hablar del pilar de la salud pública a nivel nacional, don Miguel Bustamante. Les expreso mi más sincero agradecimiento a las organizadoras y los organizadores del evento por habernos traído aquí y a todos ustedes por haber dejado de hacer cosas importantes y acompañarnos en esta presentación.
Agradezco a las autoridades de salud del estado de Veracruz, a las autoridades de la Universidad Veracruzana, y me sumo a las palabras de Roberto con respecto a la señora rectora, una profunda admiración desde lejos. También agradezco a la Sociedad Mexicana de Salud Pública de su filial de Veracruz por haber apoyado la realización de este evento. Nos tenemos que hacer la pregunta de por qué venimos a Veracruz. Pues yo quiero empezar por decirles por qué vengo yo a Veracruz. Porque yo desde muy niño, porque mi padre de Pachuca Hidalgo siempre se dijo veracruzano. Y no creo que sea el único. Agustín Lara también, no hemos resuelto la polémica de la Merced y Sumarrapa. Acabamos de escuchar al doctor Tapia, que se acaba de nacionalizar veracruzano. Y la verdad, bueno, desde que imagínense nada más, había que tomar una panga en Villacardel para llegar a Chachalacas. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero no me podrán desmentir los que sí lo hicieron. Yo tengo que reconocer que cuando uno lee el libro de Bustamante, pues la verdad está ante, como dicen algunos, ante uno de los héroes, y uno busca, bueno, ¿qué me parezco? ¿Qué puedo sacar de esa experiencia? Y en realidad, yo debo de reconocer que mis pininos como salubrista fueron en este estado. Eran las épocas del doctor Horacio Díaz Cházaro, para descanse, en donde teníamos que alcanzar, subiendo el monte, a la doctora Edith Rodríguez, que era velocísima. Cuando nos llevaba por Cosquihui, nos decía: ustedes querían hacer medicina, ustedes querían saber salud pública, alcáncenme. Y todavía no lo alcanzo. También me trae buenos recuerdos cuando un día iba a llegar un helicóptero a Xontecomatlán. Para llegar a Xontecomatlán había que pasar un río como 200 veces. No había camino más que una Commander que piloteaba un salubrista joven, bueno, todavía no era salubrista, era un joven nada más, Luis Fernando Antina. Entonces nos pidieron que pusiéramos un círculo porque el doctor Horacio Díaz Cházaro iba a bajar en el helicóptero, pero le cambiaron la jugada, no llegó, y llegamos el doctor Luis Felipe Antina y su copiloto, un servidor, y paramos la Commander donde estaba el círculo del helicóptero. No decepcionamos a nadie, nosotros nos decepcionamos porque sabíamos que no era un helicóptero, pero los niños de ahí no sabían lo que era una Commander y lo que era un helicóptero. Y ese día tuvimos que dar explicaciones. De verdad que es de mucha emoción venir a Veracruz, porque junto con todo esto, el doctor Tapia nos acaba de decir, es el cierre de una serie de presentaciones. Según mis cuentas es la sexta, Roberto. Y en cada una de ellas hay anécdotas. Algunas anécdotas muy dignas de compartir, y se las voy a compartir. Por ejemplo, en la primera, en el marco de la reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en Nayarit, la presentación se retrasó 2 horas. Pues el vuelo, omito la compañía, en la que viajaban el doctor José Narro y el doctor Roberto Tapia, se demoró, ocasionando la pérdida de 2.000 horas hombre-mujer. Los organizadores supieron resolver la situación y la presentación se realizó horas después con una selecta concurrencia, pues la comida competía fuertemente con nuestro evento literario, algunos de los presentes ahí estaban. En la segunda fueron, como decía el doctor Tapia, en las instalaciones de la Secretaría de Salud Federal. Ese día el señor secretario nos permitió inaugurar la sala alterna Miguel E. Bustamante, pues para nuestra mala fortuna ese día se fue la energía eléctrica en la Secretaría de Salud y la planta de soporte tampoco funcionó. Nos movimos a una sala donde con la luz del día pudimos hacer el evento y la inauguramos ese día como la sala alterna Miguel Bustamante. Las reuniones de Oaxaca y Guanajuato coincidieron con fechas de cambio de las autoridades locales. Me estoy inclinando a pensar que el libro de Bustamante tiene algo de mágico.
Y créanme que en mi vida me he dedicado a la investigación y soy muy resistente a considerar la subjetividad como eje del pensamiento. Sin embargo, debo confesarles que en conversaciones con el doctor Martínez Cortés, amigo personal de Bustamante, me enteré por el gran aprecio que el maestro tenía por el estado de Veracruz. Se puede decir que en este estado se da a conocer como salubrista al mundo, y en este estado florecen sus primeros frutos como ser humano, pues tuvo 2 hijos veracruzanos. El doctor Bustamante es originario de Oaxaca, nació en la capital del estado en 1898 y después de haber concluido su primer año en la carrera de medicina, decide mudarse a la Ciudad de México a terminar su carrera de medicina. Veracruz aparece en su vida profesional y sentimental unos meses después de haber regresado al país, una vez concluido su doctorado de salud pública en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. El doctor Aquilino Villanueva, en ese entonces jefe del Departamento de Salubridad, le ofrece la dirección de la Unidad Sanitaria Cooperativa del puerto de Veracruz, que como fue mencionado se inauguró en 1929. Destaco de este hecho la sencillez y firmeza del carácter del maestro Bustamante. Conociendo a nuestra gente, conociéndonos nosotros, ¿cuáles piensan ustedes que serían la posible aspiración laboral de un egresado del doctorado en salud pública de una universidad en el extranjero hoy? Él aceptó ser salubrista de sexta, en un puesto muy bajo, y era el primer doctorado. No tuvo ningún empacho, él era realmente un servidor público. Y servidor público es el que sirve al público, no el que se sirve del público. Y después aceptó el desafío de venir a Veracruz, pero él no venía en el planteamiento de ser el jefe, porque traía otro reto. Él primero tenía carácter de migrante, y el carácter de migrante de verdad que endurece la piel. Se los digo por experiencia personal, que me identifica también con el maestro Bustamante. Él traía el reto de demostrar a la Fundación Rockefeller que el proyecto sanitario que estaba impulsando justamente en Minatitlán y Puerto México era reducido, estaba destinado a combatir la usinariasis, y la Fundación Rockefeller, su negocio era el petróleo, ¿sí? Y le interesaba mucho que la fuerza de trabajo, que en ese momento Veracruz, y sigue siendo muy rico en petróleo, necesitaba rendir de tiempo completo, porque la usinaria, lo recordarán, produce anemia y te baja lo que se llama el problema en salud pública del presentismo. O sea, no rindes tanto aunque estés presente, entonces eso significa una merma económica para quien está... Digo, hay algunos que no rinden porque consiguen premios sindicales, y no me quiero meter en esas cosas. Él venía a demostrarle al Consejo Internacional de la Salud de la propia fundación que su proyecto era mejor, porque era un proyecto de atención primaria. Voy a leerles algo que él escribió un año después. ¿Por qué era importante el proyecto que traía? En realidad era el gobierno federal. Se justificaba, cito a Bustamante, se justificaba pasar de las campañas contra la fiebre amarilla, el paludismo y la peste bubónica a un programa sanitario más amplio y extenso, con el deseo de completar el trabajo higiénico, aprovechando los resultados obtenidos por la inversión de los años anteriores para promover el control de otras enfermedades transmisibles y el establecimiento de clínicas de atención prenatal y postnatal. Al inicio de los trabajos de higiene escolar, la provisión de instalaciones de laboratorio para el diagnóstico y la prevención, la adición de la ingeniería sanitaria e inspección para la supervisión y control de los alimentos. Y sigue, después de traer el suministro de agua, y estoy hablando del puerto, después de traer el suministro de agua, introducir al sistema de alcantarillado y destruir los criaderos de Aedes aegypti, la salud de Veracruz fue maravillosamente mejorada. La tasa bruta de mortalidad anual por 1000 habitantes bajó de 64 en la década de los 20 a 45 para el principio de la década siguiente. Como director de la unidad cooperativa, ahí termina la cita. Como director de la unidad cooperativa fue un gran organizador y un extensionista, pero nos hizo partícipe de sus dificultades para realizar su trabajo, aunque como muchos de nosotros era un soñador.
Nunca se desmoralizó ante las barreras de la salud pública. Escuchen algo que escribió en 1930, que puede seguir vigente. En Veracruz el principal obstáculo es la falta de educación en salud pública. Aunque la gente está dispuesta a aceptar explicaciones claras, el espectador general piensa que la principal ocupación del departamento debe ser la corrección de las molestias, sobre todo si producen olores ofensivos. El oficial de salud es muy a menudo transformado en un juez de quejas que pertenecen a la policía o son asuntos de ordenanzas de la ciudad y no de las leyes sanitarias. En otras palabras, termina la cita, en otras palabras, desde entonces se le exige más al sector salud de lo que puede hacer. La sociedad impulsa una visión y si esta no se cumple entra en crisis el modelo de atención. ¿Cuántos años vamos a esperar para alinear mejor nuestro modelo de atención? Nuestras necesidades de salud de la población, las expectativas de la población con lo que tenemos que responder desde el sistema. A lo mejor sigue faltando educación en salud pública, como él decía, pero lo que sobra es información. En esta era de la información es impresionante lo que se puede hacer para mejorar la salud y la higiene de la sociedad. Lo que tenemos que hacer en esta convocatoria que nos hace el doctor Roberto Tape es apropiarnos de esa información. Y era lo que hacía Bustamante cada vez que presentaba alguna de sus ideas. Pero como sucede en todos los lados, en todos los lugares, apenas destaca un jugador lo vendemos al extranjero. O apenas destaca un saludista en los estados, lo reclutamos en el nivel federal. Y así fue como Bustamante regresa a la Ciudad de México después de 2 años en Veracruz a trabajar como su jefe de servicio de enfermedades transmisibles del Departamento de Salubridad y a dar clases en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Su experiencia en el campo y su formación académica le permitieron ser un digno representante de México en uno de los escasos congresos de la Sociedad Americana de Salud Pública que se llevó fuera de los Estados Unidos. Curiosamente fue en la Ciudad de México en 1930 y las palabras que yo les leí corresponden al discurso que dio en ese congreso. Es importante destacar que desde entonces Bustamante empieza a reflexionar sobre la práctica de la salud pública en México. No solamente la practicaba, sino empezó a hacer teoría. ¿Y por qué no decirlo? Empezó a escribir y hablar de la teoría. En un escrito en 1931 que les recomiendo mucho, titulado Algunos factores para contender las enfermedades transmisibles, publicado por la revista de la Oficina Sanitaria Panamericana, se declara como un higienista pragmático, que busca utilizar de manera inmediata las nociones conocidas de la medicina y de la salud pública. Critica el corto alcance de la medicina curativa y habla de la incomprendida acción de la medicina preventiva. De hecho, destaca, y cito, la higiene realiza algo más que prevenir padecimientos, logra conservar la salud y prolongar la vida. Y esto es exactamente la definición de salud pública que propone Winslow exactamente en esas fechas. También nos ofrece, y esto es muy importante a mi juicio, como un adelantado a su época, en la forma y en el fondo, lo que tiene que ser un servicio de salud pública. Por eso les recomiendo esa lectura, yo se la recomiendo a mis alumnos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Adelantado a su época, utiliza Winslow para clasificar las enfermedades en 2 tipos. Las causas importantes, estoy citando su texto, las causas importantes de muerte, que son en su mayoría de origen externo y evitables, como la tifoidea, la viruela, la tuberculosis, la diarrea infantil o también los accidentes, el envenenamiento, la violencia física y las enfermedades profesionales, o las causas de muerte, que son en su mayoría de origen externo, pero que hoy no son evitables, como los cánceres, las enfermedades del aparato circulatorio, las enfermedades del sistema nervioso, ciertos padecimientos renales, etc. Esto lo podemos actualizar y vamos a seguir utilizando esa clasificación, lo que podemos evitar y lo que no podemos evitar, pero cada vez podemos evitar más. Este escrito es muy recomendable para los que nos interesa la docencia, como a él, para los que se inician en la salud pública y para los no iniciados, pero que la practican. Vale la pena revisarlo. Él escribió antes, este escrito lo hizo antes de fundar la Sociedad Mexicana de Higiene, tenía 33 años. En su carácter de migrante, Bustamante siguió por el mundo, representó a México cuando se fundó la OMS en 1948. Vivió allá en Suiza una temporada. Después se fue a trabajar a la OPS en Washington
y cambió de domicilio a los Estados Unidos. Su esposa regresaba a su patria. Don Miguel conoció a la enfermera Alice Marie Connolly en Baltimore, con quien tuvo 4 hijos, un veracruzano y 3 chilangos. La pareja y 4 adolescentes formaban el bonito grupo que se regresó a Estados Unidos. Sus hijos ya nunca regresaron a vivir a México y él y su esposa sí. Después de 10 años, regresó al barrio de Coyoacán, donde murió en 1986 a la edad de 88 años. Una pregunta que nos llevaría ahora a responder es: ¿cuál es el legado del doctor Miguel Bustamante? Miguel Enrique Bustamante Vasconcelos, que era su nombre completo. Haciendo un esfuerzo por sintetizar, yo les diría: el amor a la patria, el impulso por ser mejor siempre, el respeto por el prójimo, por el conocimiento y la verdad. Si algún consejo podemos tomar, es el que le dio a su nieta, Patricia Bustamante, el día que le contó que iba a estudiar salud pública. Siempre ayuda a los pobres y aprende inglés. Ahí se resume su manera de pensar. Podríamos seguir hablando de esto, pero yo les recomiendo que lean el libro. Con cuidado. Estoy seguro que harán 2 lecturas. La primera, viendo las fotografías y sumergiéndose en la historia de las imágenes. Es un diálogo en voz queda. Hay que hacerlo, hay que vivirlo. El fotógrafo es el que está siendo nuestros ojos. Y la segunda, a través de la buena prosa. Y cuando vean la buena prosa van a repasar las imágenes. Gracias a que el doctor Bustamante era un extraordinario escritor, se pudo empezar a reconstruir la historia de su vida y de la salud pública con mucha facilidad. Como escuché de algún escritor, escribir es la manera más profunda de leer la vida. Por eso les digo a mis alumnos y a ustedes: escriban. Todo lo que viven en la salud pública es digno de escribirse. Y siempre es más fácil corregir una página con texto que una página en blanco. Quiero finalizar este mensaje agradeciendo a toda la gente de la empresa Clio, en particular a Javier Lara Bayón y a Juan José de la Cruz Arana, quien además de escribir el texto hicieron toda una investigación documental, al Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Miguel Olvera, en su momento a la doctora Lourdes Mota, a la Fundación Cultural Bustamante Vasconcelos, en donde tuvimos la oportunidad de presentar el libro, y que yo les recomiendo que la visiten. Es una, de veras, es una visita a la historia, y de ahí podríamos hacer muchas tesis de la historia de la salud pública en México. También les agradezco a los ilustres personajes de la salud pública que nos apoyaron con las entrevistas, y a la Fundación Carlos Slim por su apoyo incondicional, y a mi querido amigo Roberto Tapia, quien estuvo en todo el momento de la elaboración del libro, vamos a decir en la extensión más completa de la palabra. Muchas gracias por su atención. En nombre del secretario de Salud y director general de los servicios de salud en el Estado, el doctor Arturo González Villa, vamos a escuchar las palabras que nos dirige el doctor Gabriel Real de Juárez, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud. Pensé que continuaba la doctora, pero con el gusto de saludarles a todos y de saludar al presidio. Y agradecer a todos, a toda la auditoría aquí presente. A nombre del doctor Jan Suárez Villa, secretario de Salud de este Estado, que por motivos de agenda el día de hoy le programaron reunión de Junta de Gobierno a las 10 de la mañana, por lo tanto era imposible estar aquí. Se disculpa con ustedes, les mando un afectuoso saludo y lamenta personalmente no poder acompañar a tan importante evento. El ganón soy yo, quien me pidió representarlo, y que estoy aquí compartiendo la mesa con ilustres sanitaristas. Y déjenme decirles que tenemos en la mesa 3 sanitaristas de formación, pero tenemos otras 2 sanitaristas de vocación. Y lo puedo decir con mucho orgullo y con mucho conocimiento de causa. Cuando fui director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, un gran honor que tuve de presidir dicho instituto que hoy comanda la doctora Edith Rodríguez, compañera de muchas luchas, maestra, aunque nunca ha sido mi maestra en aula,
como lo decían por ahí, tuve la oportunidad de presentarle a mis jefes inmediatos, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora, la maestra Leti, para mí es Leti, la maestra Leti de mucho cariño, secretaria académica, Rodríguez Abrigar, me quería acordar de los apellidos que nunca me acuerdo por decirle maestra Leti. Siempre tuve el apoyo de ellas, y todo lo que propuse para el desarrollo de la salud pública desde el punto de vista del instituto, de la generación de la doble titulación, de programas de integración de los sanitaristas, de cooperación con otras universidades nacionales e internacionales, siempre tuve el apoyo, porque siempre entendieron qué era la salud pública y cómo podían colaborar con la salud pública. Por eso digo que tenemos sentados en esta mesa puros grandes sanitaristas, unos de formación, otros de vocación, y compartir con ellos esta mesa para mí es un grato honor. No se diga escuchar las anécdotas tan interesantes sobre el maestro Bustamante por parte del doctor Rafael Lozano y del doctor Roberto Tapia, grandes amigos y conocedores de mucho tiempo, a quienes les agradezco su presencia aquí. Obviamente a la que hoy encabeza nuestra sociedad mexicana, la maestra Lourdes, y a nuestros compañeros expresidentes de la Mexicana y de la Veracruzana que están aquí presentes, lo mismo que a nuestro delegado del IMSS en la región norte, al licenciado Benítez Lucho, a quien le agradezco también su colaboración y con quien tengo hoy el honor de compartir desde el encargo que estoy participando en el Consejo Consultivo de la Delegación Norte del IMSS, con grandes resultados y con grandes avances. Todo esto para mí es muy enriquecedor como sanitarista. Tengo algunos ayeres de andar en esto y de ser sanitarista, primero de vocación y luego ya formalmente como tal, y esto para mí es como la cereza en el pastel a mi vida en salud pública, ¿no? El compartir la mesa con tan grandes sanitaristas. Es también un honor poder traer o ayudar o colaborar en traer a los trabajadores de la salud del estado de Veracruz tan importante legado como el que nos dejó el doctor Bustamante, como el que nos lo transmiten excelentes sanitaristas. Para mí eso es fundamental, poder traerlo, poder transmitirlo, poder compartirlo con mis compañeros de trabajo que hoy aquí me acompañan. Creo que estos legados y la manera como nos transmiten este legado es algo que nos enriquece, que creo, y en lo personal, así lo siento, me levante el espíritu para continuar a pesar de las adversidades que siempre habrá y que tendremos siempre que trabajar con ellas, pero que hay muchas áreas de oportunidad, muchas formas, y que con un espíritu renovado, fortalecido, esto nos ayuda de manera importante. Yo no quiero hablar del libro, lo he leído, ¿sí? Como dice Rafael Lozano, primero vi las fotos y luego vi todo el contenido y luego me regresé a las fotos. Es inevitable hacerlo así, pero creo que la doctora Sara, por quien yo pedí que hiciéramos la agenda y que buscáramos su agenda, porque sé que su lectura, sé que su revisión del libro con su conocimiento y su capacidad nos va a permitir tener una versión muy positiva del libro, diferente de los sanitaristas de formación, pero con una visión de alguien que sé que entiende la salud pública, ¿sí? Desde un enfoque particularmente social. Y sí, también yo quisiera resaltar lo que Roberto y Rafael hicieron, pero quisiera que el público también me hiciera el favor de brindarle un aplauso a la doctora Sara Ladrón de Guevara por la fortaleza que tuvo para mantener la Universidad Veracruzana incolume ante un gobierno tan difícil como el que vivimos, y que ella fue un pilar en ese sentido. Se lo he reconocido y se lo seguiré reconociendo siempre, doctora. Yo dejaría a la doctora que por favor
nos hiciera sus comentarios del libro y posteriormente nos hiciera la clausura del evento de manera muy formal, y les agradezco a todos su asistencia y participación. Muchas gracias. Pues bueno, ya lo comentó él, cedemos el uso de la palabra a la doctora Sara Marrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El honor es para mí completamente estar en este presidio. Quiero agradecer en esta ocasión la presencia de todos ustedes, particularmente quienes me acompañan en el presidio, la doctora Lourdes Mota Munguía, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Qué gusto tenerla por acá en ocasión de la presentación de este libro. Saludo por supuesto a la maestra Leticia Rodríguez Audaz, secretaria académica, con mucha admiración y reconocimiento a los coordinadores de este libro, el doctor Rafael Lozano Asensio y el doctor Roberto Tapia Ondier. Quiero agradecerles que me hayan permitido conocer a un personaje como don Miguel Bustamante. Yo no lo conocía, y entiende uno la grandeza de los hombres sobre cuyos hombros nos paramos quienes estamos trabajando en la educación o ustedes en la salud, y entiende uno la importancia y la responsabilidad que nos toca enfrentar cuando uno conoce a estos grandes hombres. De verdad que qué gran oportunidad. Muchísimas gracias por darnos a conocer en esta ocasión, pues a mí, pero a todos los que están interesados en la salud pública, a los jóvenes, a las nuevas generaciones que acaso no sabían el enorme trabajo y la gran personalidad de don Miguel Bustamante. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludar al doctor Gabriel Riande Juárez, director general de Atención Médica y representante personal del doctor Arturo Irán Suárez Villa, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud en el Estado, colaborador siempre de la Universidad Veracruzana, que nos ha tocado vivir hasta viajes juntos, promoviendo los temas de salud y promoviendo a la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctor, por sus palabras también. Saludo a quienes nos acompañan también, muy distinguidas personalidades, el licenciado Antonio Benítez Lucho, delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de la zona norte de Veracruz, el doctor Javier Reyes, presidente de la Sociedad Veracruzana de Salud Pública, el doctor Luis Fernando Antica Tinoco, exsecretario de Salud en el Estado, nuestra querida doctora Edith Rodríguez Romero, quien está ahora en la dirección del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto que están también autoridades universitarias. Se encuentra con nosotros el vicerrector de la región José Rica Tuxpan, el doctor José Luis Alanís, y la directora del área académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, la maestra Concepción Sánchez Robelo. Saludo al personal de la Secretaría de Salud, a los miembros de la Sociedad Veracruzana y Mexicana de Salud Pública, a la comunidad universitaria, señoras y señores. En un minucioso y espléndido recorrido por el arte de la biografía, Hernán Díaz Arrieta nos dice, cito, a través de las distintas épocas, porque ha cruzado el arte de la biografía, una línea ascendente se destaca y afina, desde Plutarco a Leighton Streiche y Marcel Shaw. Es el análisis psicológico, la percepción y el ordenamiento de la máquina interna, la capacidad de distinguir dentro de ella ejes, palancas, ruedas y engranajes cada vez más delicados. Creemos que ahí se encuentra el nervio profundo del género, el de la biografía. Y aunque todo el que se acerca mucho a un arte o lo considera con particular atención suele inclinarse como el orfebre a creerlo el primero del mundo, no dejaremos de notar que sería difícil descubrir una disciplina científica o de cualquier especie más directamente relacionada con el destino del hombre, con la porción de felicidad o desgracia que le corresponde, como esta del conocimiento del espíritu y la penetración de los caracteres. Porque si casi todo el dolor y el placer que recogemos nos vienen de nuestros semejantes, en cuyas manos se encuentran el amor, la honra y la fortuna, el resto sin límites, ni casi, procede de nosotros mismos, y es tanto el misterio ajeno como el propio el que las investigaciones y la experiencia psicológica basadas en el estudio biográfico procuran descifrar.
Ciencia, si bien se mira la más extraña, pues el que busca es al mismo tiempo el objeto buscado, en la cual se declara desde el principio que todo es posible y enseguida se establecen divisiones prácticamente infinitesimales, territorio incógnito donde no existe vereda conocida y cuyo mapa sin embargo trazamos y mirándole decimos con total certidumbre: esta línea está bien, esa no tanto, la otra yerra y fue inventada, tal como si tuviéramos dentro de nosotros una estampa original con la cual comparamos la copia rasgo a rasgo, y aún afirmando que no existen leyes, supiéramos desde siempre que se encuentran fijadas y tuviéramos dentro de su código completo, minucioso y accesible. La verdad es que todo parte del yo, y tras haber recorrido el mundo vuelve fatalmente al yo. Por eso nos parece que la orientación última y definitiva del arte biográfico debe tender a un progresivo conocimiento intuitivo y experimental del hombre, apartando sin contemplación todos los velos a fin de llegar algún día a poder dirigirlo y luego modificarlo. Ahí termina la cita de don Hernán Díaz Arrieta. He citado en extenso al agudo crítico literario chileno porque creo que una buena parte de las principales cualidades que desde su punto de vista deben estar presentes en una biografía lo están en Miguel E. Bustamante, un pilar de la salud pública en México. Retomando algunos de dichos conceptos, bien podemos afirmar que en la biografía que nos atañe se encuentran la máquina interna, los ejes, las palancas, las ruedas y los engranajes de esa valiosa y fructífera vida que fue la del doctor Bustamante. La biografía del primer médico mexicano especializado en salud pública, por otra parte, nos confirma que el género es el que más directamente relacionado está con el destino del hombre, con la porción de felicidad o desgracia que le corresponde. Para fortuna de nuestro biografiado, cabe acotarlo, su vida estuvo mucho más cerca de la felicidad que de la desgracia, y para fortuna nuestra tuvo la generosidad, la capacidad y el interés manifiesto de dedicar su vida a la felicidad de sus semejantes. Rigor en la técnica y bondad en la vida fueron las palabras con que Manuel Gómez Morín buscó resumir las cualidades personales que se requerían para atender las necesidades sociales del México postrevolucionario y que con plena justicia se pueden aplicar a la labor realizada por Bustamante en el campo de la salud pública. Tengo para mí que toda buena biografía es al mismo tiempo un buen retrato de época. Miguel E. Bustamante, un pilar de la salud pública en México, es una excelente biografía que es al mismo tiempo un espléndido retrato del momento histórico que a Bustamante le toca vivir y sobre todo enriquecer. Este momento comienza en el México que apenas ha dejado atrás la revolución. Se trata de un México cuya primera tarea es reconstruirse a sí mismo, con todo lo que implica enfrentar años de violencia, de destrucción, de desgarramiento del tejido social. No se trata de una tarea menor, al contrario, se trata de uno de los mayores desafíos que toda sociedad que ha pasado por una guerra civil o derivada de una agresión externa enfrenta. Hacer frente a este reto requiere, más allá de las obligadas condiciones materiales, de imaginación, de creatividad, de sensibilidad frente a las nuevas necesidades humanas y sociales, de nuevos referentes y nuevos paradigmas sociales. Requiere en igualdad de condiciones, más que de esfuerzos individuales, de esfuerzos colectivos. Requiere, en pocas palabras, de una verdadera y bien estructurada respuesta social. Así fue como lo entendieron entre muchos otros actores sociales de aquellos años, la llamada generación de 1915, la generación en la que destacaron entre muchos otros el ya mencionado Manuel Gómez Morín y José Vasconcelos, y en el campo de la salud pública, nuestro biografiado Miguel Bustamante. Recogiendo el ejemplo que le habían dado su abuelo, el médico Juan Ignacio Vasconcelos, quien murió de cólera haciendo frente a esta enfermedad, y su madre, doña Luz Vasconcelos, quien realizó labor sanitaria entre los niños indígenas que provenían de la Sierra, la Mixteca y la zona Mije de Oaxaca, donde la viruela reinaba, Bustamante entendió que más que de una medicina curativa, el México de aquellos años requería de una medicina preventiva. Fue a partir de esta certeza, como luego de concluir sus estudios de medicina en nuestro país, cursó en los Estados Unidos el doctorado en salud pública. Armado de esta valiosísima herramienta, Bustamante regresó a nuestro país para aplicar sus conocimientos, en particular en favor de los sectores sociales más desprotegidos. Al lado de sus compañeros de generación y de profesión, logró su objetivo, como se puede ver si analizamos las cifras concretas en materia de esperanza de vida de los mexicanos,
que se duplicaron durante el tiempo en que se desempeñó como médico salubrista, ya fuera en el terreno del ejercicio de su profesión, ya fuera como funcionario impulsor, fundador y director de instituciones de salud pública. Y es que en efecto, la generación de 1915 está ligada a la creación de importantes instituciones de salubridad como los Servicios Coordinados de Salud Pública y el Instituto de Enfermedades Tropicales. Como veracruzana, me congratulo de que eso que llaman la patria chica, mi patria chica, haya sido una de las primeras entidades del país que se vio beneficiada por la labor profesional y visionaria de Bustamante. En efecto, en Veracruz se abrieron 2 de las primeras unidades sanitarias cooperativas promovidas por nuestro biografiado. La primera se estableció en Minatitlán, Puerto México de Coatzacoalcos, ya se ha dicho, en abril de 1928, y la segunda en el puerto de Veracruz. Bustamante mismo reportó, entre otros logros de la unidad Veracruz, a lo largo de 17 meses de trabajo, cito, la administración de casi 18,000 tratamientos contra la anquilostomiasis, 0 casos de viruela reportados, 264 pláticas y demostraciones prácticas sobre enfermedades, la ejecución de zanjas, canales y otras obras de ingeniería sanitaria en la ciudad, la atención de 150 pacientes mensuales en la clínica de enfermedades venéreas, la construcción por parte de la municipalidad de una planta de cloración para el agua potable y el establecimiento de reglas para la distribución de la leche en locales fijos, así como su venta embotellada y refrigerada. Termina la cita. Tengo para mí, por otro lado, que todas aquellas personas que ejercemos la función pública tenemos en nuestras manos una tarea que pocas veces cumplimos: dejar constancia, más allá de informes, reportes y trámites burocráticos, de nuestro paso por las instituciones, de lo que como individuos, más que como funcionarios, vivimos, sentimos y experimentamos frente a una responsabilidad social. Bustamante fue una honrosa excepción a esa regla no escrita que por el bien común deberíamos ir desmontando. Fue en ese sentido un brillante profesional de la medicina y al mismo tiempo un excepcional cronista de su propio ejercicio profesional, así como del avance y la evolución de la medicina y de los resultados de su aplicación práctica al interior de nuestra sociedad. De esa manera, en las 2 últimas décadas de su vida, escribió 68 textos, que se sumaron a los casi 180 que ya había publicado. Escribió entre 1925 y 1979 monografías sobre enfermedades de interés para la salubridad, descripciones bioestadísticas, tratados epidemiológicos y parasitológicos, textos sobre higiene local, programas de trabajo, textos sobre profilaxis, biografías y notas necrológicas, narraciones históricas y autobiográficas, consejos para historiadores, planes, estudios sobre educación sanitaria, notas de labores, memorias de trabajo, discursos. En su haber está un libro de carácter histórico epidemiológico que es hoy día un clásico de ambas materias: La fiebre amarilla en México y su origen en América. Al lado de José Álvarez Amézquita, Francisco Fernández del Castillo y Antonio López Picassos, por otro lado, publicó la historia de la salubridad y de la asistencia en México. Estuvo al frente asimismo de la redacción de la salud pública en México, 5 personajes de la salud en México, las biografías de los doctores Francisco Javier de Balmis, José María Rodríguez, Alfonso Pruneda, Bernardo Gastelum e Ignacio Chávez. En fin, solo me resta felicitar sincera y entusiastamente a Rafael Lozano Asensio y Roberto Tapia Conyer por su atinada labor de coordinación de este volumen, a Javier Lara Bayón y Juan José de la Cruz por la conformación, la estructura y la redacción del mismo, a Andrea Citlalpitzin por el bello, sobrio, elegante diseño y la minuciosa y enriquecedora investigación iconográfica. Quedo asimismo a la espera de los siguientes volúmenes que buscan rescatar la vida de algunos de los profesionales de la salud pública en un ejercicio que mucho honra a quienes tomaron dicha iniciativa, mucho contribuirá a ir reconstruyendo la historia de una labor profesional de gran valor social y mucho nos habrá de reconfortar en estos tiempos asiagos, que parecen empeñados en borrar nuestra memoria, esa memoria que simple y llanamente nos da identidad, cohesión y esperanza en tiempos mejores. Muchas gracias.